Tiene la palabra el señor convencional por Santa Fe, Iván Cullen, UCD. Sigue. 271. Tiene audio. Señor presidente, señores convencionales, este es un tema constitucional. ¿Y por qué digo esto? Porque en esta materia, como en algunas otras, quienes estudiamos el derecho constitucional hemos observado que no parece ser materia de los constitucionalistas y que no tiene cabida en la Constitución. Esto, sin embargo, ha sido superado en los últimos años y varias constituciones extranjeras y también provinciales receptan los principios básicos fundamentales referidos a la defensa de la competencia del consumidor y del usuario. Debo significar también que es una cláusula programática. Y quiero detenerme en esta característica del proyecto que seguramente vamos a votar, porque una cláusula programática no es solamente un mandato al legislador para que haga algo, sino que también es una prohibición directamente operativa para que no realice alguna cosa. Y en ese sentido, cuando la cláusula programática dice, por ejemplo, que el legislador debe asegurar la libertad de elección o la libre competencia y la defensa de esta, está prohibiendo cualquier regulación que impida la libertad de elección y desde ya los monopolios que liquidan la libre competencia. Y en tercer lugar, quiero destacar que este artículo que estamos proyectando y que seguramente vamos a sancionar, se va a incorporar como segunda parte como segundo capítulo de la primera parte de la Constitución. Y en este punto quiero rendir un elogio a quienes redactaron la ley 24.309, porque en este tema, como en el medio ambiente y como en los mecanismos de democracia directa, aparecen insertados como capítulo, como segundo capítulo de la primera parte de la Constitución Nacional. Y esto tiene una gran importancia. Tiene una gran importancia porque integra la parte de las declaraciones, principios, derechos y garantías, y ello significa que son principios y derechos fundamentales que rigen para todos los habitantes del país y que además por imperio del artículo 5 también las provincias tienen que asegurar. Diferente hubiera sido si hubiéramos colocado estas normas en el 67 o en el 67, inciso 16, como se hizo con algunas expresiones cuando votamos la cláusula federal, porque en ese supuesto necesariamente teníamos que poner en la contracara, en el artículo 107, los mismos derechos para que sean también preservados en las provincias. ¿Y cómo debemos entender este tema? Yo creo que hay gente en nuestro país que ha trabajado y que ha trabajado muy bien. El doctor Gabriel Stiglitz, del Instituto Argentino del Derecho al Consumidor, ha tenido la amabilidad de enviarle a algunos convencionales, entre los cuales me incluyo, las conclusiones de esta organización, y también han tenido la amabilidad de organizar en la ciudad de Rosario, donde, como saben, resido, el segundo Congreso Argentino de Derecho del Consumidor en mayo de 1994, donde han llegado a conclusiones precisas, claras, contundentes, en despacho firmado no solo por el doctor Gabriel Stiglitz, sino también por otros distinguidos juristas, el doctor Jorge Mosey Turraspe, conciudadano y comprovinciano, el doctor Alterini, el doctor Rubén Stiglitz, etc.
Y yo creo que estas disposiciones y este texto constitucional que en alguna medida proyectaron en aquella oportunidad, abarcaba en verdad todo lo que debe contener quizá una norma como la que debemos proyectar. Es que en este tema, me parece, debemos comenzar, y estoy siguiendo precisamente el desarrollo que hacen estos autores. Observen ustedes, son todos civilistas, no hay constitucionalistas, y sin embargo sigue siendo un tema constitucional. En primer lugar, el acceso al consumo. Y el acceso al consumo no está en el despacho, y debiera estar, porque el acceso al consumo es lo primero que debemos preservar cuando estamos hablando de derechos del consumidor. Y el acceso al consumo requiere, en primer lugar, una información adecuada. Dice el despacho información adecuada, pero hay que agregar información adecuada y veraz, porque la información tiene que ser acertada también, tiene que ser cierta. En segundo lugar, debe asegurarse la libre elección, porque la libre elección es lo que permite el acceso al consumo. Y en tercer lugar, la educación para el consumo, que ha sido destacada por varios convencionales. Primer punto, entonces, el acceso al consumo, que ya estoy pidiendo a la Comisión tenga presente para poder incorporar dentro de la redacción del texto. En segundo lugar, los derechos de aquel que ya es consumidor, que ya es usuario, los derechos fundamentales que éste tiene y que pueden ser agredidos a través de lo que el mercado le ofrece, del producto, del bien, del servicio. Y estos derechos son, por supuesto, la salud, el derecho a la salud que no debe ser desprotegido frente a todo lo que nos ofrece el mercado, el derecho a la seguridad que nos va a prever de los temas y de los productos y de los servicios y de los bienes que pueden introducir factores de inseguridad o de riesgo, el derecho a los intereses económicos que el proyecto protege, que sería el derecho a un adecuado precio, y el derecho a la calidad de lo que vamos a recibir, que no está en el despacho, y he aquí la segunda incorporación que estoy pidiendo a la Comisión. Observo que la calidad está contemplada en materia de servicios, pero no está contemplada en materia de bienes de consumo, que debe también ser incorporada en este texto. Y el derecho al trato justo, que es un derecho que ya la Asamblea de las Naciones Unidas, en aquella resolución del período 106 de sesiones en 1985, que bien recordó el miembro informante, doctor Irigoyen, establecía que el principio de trato justo requiere el suministro de información necesaria para que los consumidores puedan tomar decisiones bien fundadas e independientes, así como la adopción de medidas para asegurar la exactitud de la información suministrada. Información necesaria e información exacta son los dos polos sobre los que descansa el trato justo, que también debe ser incluido en el despacho y que hace a los derechos sustanciales del consumidor. Y el tercer aspecto son los aspectos operativos, los aspectos instrumentales. ¿De qué vale el derecho al acceso al consumo? ¿De qué vale el derecho de aquel que ya es consumidor si no tenemos los instrumentos adecuados para protegerlo, las garantías jurisdiccionales para asegurar estos derechos? Y aquí el proyecto prevé mecanismos eficaces para la prevención y solución de conflictos, pero no prevé los dos aspectos fundamentales que hay que contemplar. En primer lugar, la legitimación, y en segundo lugar, el procedimiento. En cuanto a la legitimación, bien es cierto que estamos tratando y vamos a sancionar esta tarde el proyecto de amparo, y en el amparo se prevé
expresamente la legitimación del defensor del pueblo y de las entidades intermedias no gubernamentales debidamente reconocidas para actuar en defensa de estos derechos del consumidor, pero no está contemplado el derecho del afectado. Por eso es que yo sostuve, cuando hablé en materia de amparo, y ahora lo repito, que debemos superar esta deficiencia e incorporar en aquel texto que también el afectado puede defender sus derechos y está legitimado, obviamente, para hacerlo. El segundo aspecto es el derechos sustanciales del consumidor. Y el tercer aspecto son los aspectos operativos, los aspectos instrumentales. ¿De qué vale el derecho al acceso al consumo? ¿De qué vale el derecho de aquel que ya es consumidor si no tenemos los instrumentos adecuados para protegerlo, las garantías jurisdiccionales para asegurar estos derechos? Y aquí el proyecto prevé mecanismos eficaces para la prevención y solución de conflictos, pero no prevé los dos aspectos fundamentales que hay que contemplar. En primer lugar, la legitimación y en segundo lugar, el procedimiento. En cuanto a la legitimación, bien es cierto que estamos tratando y vamos a sancionar esta tarde el proyecto de amparo, y en el amparo se prevé expresamente la legitimación del defensor del pueblo y de las entidades intermedias no gubernamentales debidamente reconocidas para actuar en defensa de estos derechos del consumidor, pero no está contemplado el derecho del afectado. Por eso es que yo sostuve, cuando hablé en materia de amparo, y ahora lo repito, que debemos superar esta deficiencia e incorporar en aquel texto que también el afectado puede defender sus derechos y está legitimado, obviamente, para hacerlo. El segundo aspecto es el procedimiento, y en este punto hay dos mecanismos que están previstos. El amparo en la norma que vamos a sancionar posteriormente, que tiene vinculación con otros temas y que prevé esa utilización procesal rápida y expeditiva para proteger este derecho, y lo que el proyecto de la mayoría también está prescribiendo, que es la prevención y solución de los conflictos. De allí entonces que es necesario que aprobemos este proyecto con la mira puesta en aquel otro que vamos a sancionar o antes o después esta misma tarde. Vale decir, la necesidad de que se contemple el reconocimiento de legitimación y la eficacia del procedimiento. Si no está en este proyecto, necesariamente tiene que aparecer resguardado en el proyecto de amparo. En estas condiciones, yo desde ya creo que este es un tema, como bien lo dijo el miembro informante del despacho, en el cual existe una coincidencia generalizada y podríamos sin ningún esfuerzo lograr un texto que contemple todos estos aspectos a los que me estoy refiriendo, sobre los que creo no hay mayores discrepancias. Pero lo cierto es que si se mantiene el despacho de la mayoría, mi aporte a este debate, que lo hago con toda convicción, con todo entusiasmo, con toda alegría, porque justifica el estar sentados en esta banca lo que estamos haciendo, como alguna convencional lo destacó, estamos haciendo algo que la gente va a poder sentir, tocar y encontrar que nuestro trabajo no está ajeno a lo que realiza todos los días el ama de casa en el mercado, el hombre en el trabajo permanente y la gente en definitiva de nuestro país, que en forma constante está consumiendo bienes y servicios, y nosotros lo que estamos tratando es de protegerlos en los derechos que como usuario y consumidor tiene. Por eso quiero hacer mi aporte en estos tres aspectos que concretamente señalo a la comisión redactora.
voy a conceder, parece que me piden una interrupción, como siempre la voy a conceder y después me van a permitir terminar. Tiene la palabra el señor convencional. El número de su banca, por favor. 177. Sí, gracias, señor presidente, gracias, señor convencional. Yo creo que la exposición del doctor me ayuda a sugerir algo que en el ambiente noto como que buscando la protección del consumidor, lo hacemos todo convencido de que con este despacho, con algunas agregaciones que puedan tener, funcionaría. Quizás lo que voy a introducir ahora tiene que ver con una experiencia propia y además, porque cuando tratemos los órganos extrapoder, sí me gustaría que esto que acaba de decir el doctor Cuyen y algunos de los otros convencionales tenga que ver con que en serio garanticemos al consumidor el contralor correcto en la sociedad, pero no solo dándole la posibilidad de que con normas él se pueda defender, sino que los órganos encargados de la defensa del consumidor tengan dentro de la Constitución la jerarquía suficiente, que con el defensor del pueblo se agregó sobre el final aquello de la estabilidad y del fuero. Y cuando estamos hablando de los órganos que controlan las AFJP, la Dirección Impositiva, Superintendencia de Seguros, Superintendencia Bancaria, y que ya lo vamos a tratar en un despacho próximo, ha sido imposible en la comisión advertir que si esos órganos de control no tienen el nombramiento a través del Congreso y no tienen estabilidad y no tienen fuero, es muy difícil que contra los monopolios alguien que esté en ejercicio de esas funciones puedan hacer cumplir correctamente las leyes y las normas que nosotros aprobemos acá, porque con un telefonazo ese funcionario se va a la calle. Esto nada más, disculpe, señor convencional, gracias. Gracias, convencional Musalén. Continúa el uso de la palabra el señor convencional Cuyen. Concretamente entonces, y agradezco la intervención oportuna del convencional que me precedió, desde ya que es muy cierto lo que dice y lo comparto, pero quiero hacer mi aporte en estas tres modificaciones que voy a hacer llegar, como de costumbre, por escrito a la comisión redactora para que puedan contemplarse. En primer lugar, realmente es necesario establecer en el texto el acceso al consumo. El derecho al acceso al consumo me parece que es necesario que en el texto esté establecido. En segundo lugar, al hablar de información adecuada, habría que agregar y veraz, porque la información adecuada resultaría insuficiente si no responde a un sentido de veracidad. Y en tercer lugar, tenemos que colocar expresamente en materia de consumo de bienes y no solo en materia de servicios, el tema vinculado con la calidad del producto que inexplicablemente aparece en el segundo párrafo del proyecto, pero no aparece en el primer párrafo del proyecto. Con estas tres observaciones y complacido de que podamos lograr que seguramente va a haber un amplio consenso en la sanción de esta norma necesaria para preservar los derechos de nuestros habitantes que hemos venido aquí para defender y reivindicando el tema como tema constitucional, voy a apoyar decididamente el despacho pidiendo que se tengan presentes las modificaciones que he sugerido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor comisionado.